Ay, sí, súper, bacán. Ya me dijo, estaba grabando, estupendo. Ya, se supone que estamos bien porque estamos compartiendo pantalla, estamos más o menos todos y todas aquí en la clase. Yo saludarles así más oficialmente, si quieren. Comentarles de que hoy día voy a estar con ustedes solamente yo, porque la profesora Daniela tuvo algo que hacer. La clase pasada, disculparme también, la clase pasada estuvo solo Daniela, porque yo también estuve en un seminario ahí de familia, con unas personas colombianas, haciendo una ponencia. Entonces, bueno, así estamos. Comentarles que hoy día digamos, seguimos en una unidad que es una unidad importante dentro de la asignatura porque estamos trabajando las funciones del trabajador social, de la trabajadora social, y entonces hoy día vamos a ver, el otro día trabajaron Anderé con la profe Dani, y hoy día vamos a ver a dos autoras que tienen algunas diferencias respecto de Anderé, pero que podríamos decir que más o menos eh, eh, toman algunas de las cosas o algunas de estas características de nuestras funciones se van intersectando, digamos, son enfoques teóricos que van dando. Bueno, Anderegg, ustedes saben, es un autor latinoamericano, es un argentino, está, desde mi perspectiva, desde mi mirada del trabajo social, es un colega, un trabajador social que está más, podríamos decir, más acorde, más interrelacionado, tiene características que son más similares a las nuestras, digamos, como, eh, como persona latinoamericana también. Y eso a mí me parece que es muy bueno porque de alguna manera son realidades que son parecidas a las nuestras, digamos. Entonces, plantea un enfoque, unos métodos, una forma de hacer o de funcionar que son parecidas a las nuestras. Bueno, en el caso de la eh, Cristina de Robertis, que es una de las otras autoras que vamos a trabajar, ella tiene una mezcla bien interesante porque la Roberti es uruguaya digamos, de nacimiento, o sea, es latinoamericana, pero ella de alguna manera también se formó en Francia. Entonces, eso es una mezcla interesante porque de alguna manera toma los enfoques latinoamericanos y toma enfoques que son más europeos y trata entonces de acercar la intervención social o la intervención del trabajo social a estas corrientes, podríamos decir, ¿cierto? Que las corrientes europeas sabemos que tienen ciertas líneas de pensamiento que tienen también que ver con una mirada occidental, más positivista, ¿cierto? Más eurocentrada, que también ha sido bien compleja y ha sido bastante, podríamos decir, criticada a nivel latinoamericano también. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar algo respecto de lo que nos dice la Cristina de Robertes de las funciones y vamos a tratar de ir reconociendo allí. Traten de pensar ustedes también en el trabajo que hicieron respecto de la entrevista y todo, y lo que hemos estado conversando en estas últimas clases para ir también, de alguna manera, mirando, pensando, imaginándonos también las funciones, pensando que ustedes están en una primera etapa en donde de alguna manera estamos como explorando las primeras aproximaciones al trabajo social. Ya cuando vayan ustedes a hacer algunas actividades más prácticas en terreno, vayan a avanzar en su práctica de familia, para tener mucho más eh, oportunidad de poder contrastar lo que estamos viendo aquí con la realidad. Pero ahora tenemos que aprender más o menos, o acercarnos más o menos de manera teórica, podríamos decir, a la función. Entonces, la Robertis dice que hay dos tipos de funciones, o que la intervención que nosotros hacemos, de alguna manera es directa o indirecta. Estas son las dos formas que adquiere la intervención en el terreno. La intervención directa, ¿sí? Es que
Bueno, tiene que ver justamente con que tanto el trabajador social como las personas con las cuales se interviene en los procesos de apoyo, en los programas, en los proyectos en los cuales nosotros estemos trabajando, estamos de alguna manera en una situación de igualdad, estamos trabajando de conjunto. Hablamos aquí de cierto grado de corresponsabilidad, somos corresponsables de alguna manera de la intervención, ya sea porque estamos trabajando con una familia que es capaz de hacer un autoanálisis de los recursos o de las, digamos, de algunas de las características que como grupo ellos tienen y que pueden poner a disposición durante la atención, o ya sea porque hay una comunidad que también ha hecho a lo mejor un autodiagnóstico participativo o se ha incorporado alguna técnica que permite, o hay una organización que ya tiene cierto avance respecto de sus procesos organizativos, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí nosotros, disculpe por favor, pero estoy súper alérgica, estos días para mí son medio complejos. Entonces, de alguna manera, las organizaciones cuando tienen cierto grado de, digamos, de funcionamiento y cierta historia organizacional, ponen a disposición, digamos, de los profesionales que les apoyan ciertos procesos que ellos ya tienen, ya traen. Entonces, hay ahí una suerte de responsabilidad compartida, de alguna manera, en la intervención, o sea, cierto grado de corresponsabilidad. O bien, hay una intervención de tipo más indirecta, donde uno como trabajador social actúa por sí mismo o más desde una plataforma más institucional, eh, operando ciertos recursos, ciertos programas, ciertos procesos que están, digamos, casi siempre institucionalizados, son parte de una institución, y de alguna manera eh, el usuario, la persona que en el fondo está buscando apoyo para salir de algún tipo de problema o de necesidad que tenga, actúa más como beneficiario, más pasivamente, o sea, no interviene, digamos, en los procesos de la propia toma de decisiones respecto a la intervención. Porque uno como trabajador social tiene, digamos, esa función al interior de la institución. ¿Alguien quería decir algo? Porque se queda como una palabra. ¿Sí? Hay alguien que está con una taza revolviendo algo que tiene el micrófono abierto, que no sé quién es, porque yo solo veo la parece que es Benjamín, ¿eh? ¿O no? ¿O Benjamín quiere hablar? No, profe, disculpe, es que pasé a activar el micrófono. Ah, no, no te preocupes, Benjamín, está todo bien. Ya, está bueno el café, sí. Ya caché. Está todo bien. Desactivar, eso. Ya. Entonces, señala esta autora, dice esta autora que respecto digamos, de estas dos características que asume la intervención, hay, o respecto más bien de la intervención directa, hay 6 formas de intervenir directamente. Una de ellas es clarificar. Ella reconoce la acción de clarificar como la acción de apoyar, explorar, reconocer, comprender la propia realidad de las personas con las cuales nosotros estamos trabajando. O sea, aunque nosotros estemos interviniendo de manera directa con la comunidad, nosotros siempre somos un externo a la comunidad. Por lo tanto, tenemos que hacer un reconocimiento del lugar o de la familia o del grupo, de la comunidad con la cual nosotros estemos trabajando, porque no somos parte de esa familia, ¿cierto? Entonces eso significa que yo, aunque intervenga de manera directa, voy a tener siempre que escuchar, observar, interrogar. Generalmente nosotros después lo van a aprender ya más en metodología, más específicamente cuando empecemos a trabajar como las cuestiones, los pasos más operativos de nuestra intervención, ustedes se van a dar cuenta, a lo mejor ya lo vieron probablemente en antropología. Nosotros llevamos, cuando hacemos práctica, un cuaderno de campo,
un cuaderno de campo. Si ustedes miran este cuaderno, este es mi cuaderno de campo, como trabajadora, asistente social, pero también como profe. Y aquí está todo lo que yo hago. En ese cuaderno también, de alguna manera, están graficadas, anotadas ciertas sensaciones, ciertas exploraciones, reconocimientos, comprensiones que yo hago de la realidad con la cual estoy trabajando. Si alguien de repente dice algo que a mí me parece interesante, que me parece que alguna está dando cuenta de alguna categoría, de alguna problemática, de alguna situación que es compleja y que habría que abordar de alguna manera, yo la voy registrando. Entonces, una forma, digamos, de intervenir directamente es apoyar. Pero les recomiendo, y esa es de alguna manera una recomendación que hago también, es que anoten, registren esas formas de apoyo, esas formas de explorar, de reconocer, de comprender la propia realidad, porque a uno se le van olvidando, porque uno trabaja todos los días y todos los días tiene muchas cosas que hacer y por lo tanto de repente hay cuestiones que olvido si es que no las llevo registradas. Uno de los primeros pasos que como trabajadores sociales hacemos en cualquier realidad en la cual nosotros abordemos es diagnosticarla. Y diagnosticarla significa estudiarla, investigarla. Y para investigar yo tengo que ser un buen registrador, porque los datos que yo trabajo no son solo datos cuantitativos, sino que también son cualitativos. Y los datos cualitativos, lo que dice la gente, también se registra. Son datos textuales en el fondo. Esa es una forma, es un tipo de intervención directa. Otra forma es la de informar. Nosotros además de apoyar, informamos, educamos. Esto que nos dice Anderés, también nos ha dicho Natalo Kirchnerman y otros autores. Nosotros somos la misma Mary Richmond en algún momento, ¿cierto?, que hemos estado estudiando, nos han señalado que uno de los roles, una de las funciones que nosotros cumplimos es la de educadores. Por cierto, no somos educadores formales, no somos profesores o profesora. Yo no soy profesora, yo soy trabajadora social y soy académica en la universidad porque estoy enseñando a colegas o a mis futuros colegas a ser trabajadores sociales. Pero yo, profe, no soy trabajadora social. Claro, como ya llevo ciertos años en la universidad, me he ido especializando en algunas técnicas pedagógicas, que por supuesto también nosotros como trabajadoras y trabajadores sociales incrementamos, de alguna manera aportamos a ella, también apoyamos. Por ejemplo, el otro día cuando nos juntamos con un grupo de estudiantes, hace un par de semanas atrás, nosotros con la Dani trabajamos una metodología que se llama el taller. Y el taller también es un proceso pedagógico, y que no es necesariamente algo del aula pedagógica, de la pedagogía como disciplina, sino que hay otras, digamos, disciplinas de las ciencias sociales que le han aportado. Nosotras, las trabajadoras sociales, entre ellas. Entonces, somos educadoras porque compartimos ciertos conocimientos que promueven la toma de decisiones de las personas, conocimientos que tienen que ver con los derechos de las personas y con los recursos a los cuales pueden acceder para, en el fondo, concretar acciones que vayan en, digamos, resolución de sus necesidades o de sus problemas. Ahí nosotros cumplimos un rol, una función directa de educador, de educadora. Y por lo tanto, también para poder desarrollar ese rol, nosotros tenemos que estar de alguna manera informadas e informados desde donde nosotros estemos interactuando, desde las políticas públicas que hay, desde los beneficios, los proyectos, las leyes, los programas que hay a disposición para comentarle a la gente, para contarle, para que puedan postular, para que puedan acceder a los beneficios que el Estado, la institucionalidad pública puede disponer. O sea, tenemos que educar, pero también tenemos que educarnos. También nosotros persuadimos. Persuadir es otra de las formas que toma la intervención directa. Nosotros influimos, orientamos de manera crítica la toma de decisiones de la gente. Para ello, confrontamos a las personas, aconsejamos, persuadimos, analizamos de conjunto con las personas una situación compleja, porque como tenemos ciertas experiencias, ciertos aprendizajes, hemos
adquirido conocimientos de la psicología, de la antropología, de la sociología, de la ciencia política, que nos permiten una situación social, analizarla desde distintos puntos de vista, nosotros podemos poner a disposición del grupo, la familia o la comunidad con la cual, o con las personas con las cuales nosotros estemos trabajando, podemos poner también esos análisis. Por cierto, de una manera, nosotros somos traductores también en algún sentido, traducimos a las personas estas teorías complejas para que las personas las entiendan, pero somos capaces de confrontar y entonces de lograr persuadir a las personas mostrándoles, haciendo una prognosis, una proyección del futuro, si es que se toman tal o cual decisión. Ese es nuestro rol. Por eso nuestra forma de pensar también tiene que ser una forma estratégica de pensar y de ver la realidad. Tenemos que ser capaces de comprender el fenómeno en su multidimensionalidad. Los fenómenos siempre son complejos, nunca son binarios, nunca son sí o no, nunca nada en la vida es sí o no. Todo tiene un grado de complejidad y una toma de decisiones que sea correcta e informada y que sea de alguna manera eficiente y eficaz para las personas necesita un análisis complejo. Por lo tanto, para poder influir, entonces yo también tengo que conocer, tengo que estudiar, tengo que ser capaz de tener, digamos, posturas y posiciones y conocimientos frente a las cosas con las cuales hay que decidir. Otra de los tipos de intervención directa es la de controlar, y ahí significa, de alguna manera, el control es el ejercicio de la autoridad, ¿cierto? Significa, de alguna manera, que yo puedo hacer un seguimiento y establecer tareas más focalizadas para las cuales, para el grupo, las personas con las cuales estoy trabajando. O sea, de alguna manera, yo voy ejerciendo alguna forma de planificación, de control y de autoridad, también como trabajadora social, a veces en conjunto con otra o con otros profesionales, en el proceso de intervención que estamos realizando. Y ahí, bueno, yo también tendré que poner mis competencias tanto al servicio del trabajo en equipo con otras y otros colegas, como también para ejercer cierto rol de autoridad con el grupo con el cual estoy trabajando. Otro tipo de intervención es la posibilidad de poner en relación, de crear oportunidades, de ampliar el horizonte, motivar a las personas hacia nuevas formas de vida social, hacia nuevos paradigmas, hacia la construcción de nuevas movilidades sociales, de otras formas de ser, pensar y actuar. Eso también es una apuesta disciplinaria al trabajo social. Es cuando nosotras y nosotros miramos nuestra conceptualización como profesión y como disciplina, nuestro objetivo es la transformación social, pues la transformación social de la realidad de las personas con las cuales interactuamos, de la familia, de los grupos, de las comunidades, o también la transformación social del propio conjunto de la sociedad. Entendemos que esta transformación social está regida por valores que tienen que ver con la justicia social, los derechos humanos y el buen vivir, el bienestar. O sea, queremos transformar para tener una mejor calidad de vida. Ese es nuestro objetivo de transformación. Pero siempre estamos poniendo en relación, digamos, los procesos con los cuales las personas vivencian para tratar de mejorarlo. Ese es nuestro objetivo. Y otro tipo o el sexto tipo de intervención directa que la autora refiere es la posibilidad de estructurar relaciones. Ya hay ahí digamos, acepción en latín que dice lorem ipsum dolor sit amet consectetur ad dispensing elitem. Ya, yo no soy muy buena para el latín, pero eso quiere decir que en realidad la idea es que muchas veces en el dolor, en las crisis y en las situaciones complejas, digamos, uno es capaz también de establecer interacciones y relaciones con personas para poder subsanar las situaciones con las cuales uno está. Nosotros, como trabajadores sociales, siempre estamos interactuando con
un conjunto de personas, ya sea con una realidad social, con instituciones, con organizaciones, o con otros profesionales. Nuestra relación más básica es la interacción social. Siempre estamos en interrelación. Rara vez actuamos solos o solas. Por lo tanto, hay relaciones que son muy beneficiosas para nosotras y nosotros como profesionales, y hay otras interrelaciones que son bien complejas. A veces nos toca tomar decisiones bien duras en torno a las personas con las cuales trabajamos. Cuando nos hemos juntado nosotras o nosotros aquí en estos acercamientos que hemos hecho en estos últimos meses, varios de ustedes han señalado, por lo que yo he escuchado, que les gustaría mucho trabajar, por ejemplo, con Sename, con infancia. Hay mucho deseo de parte de ustedes, o mucha, digamos, ganas de trabajar con niñas, niños y adolescentes en situación compleja, podríamos decir, ¿no? Y ahí ese espacio de abordaje, de trabajo, de intervención, generalmente genera situaciones bien complejas para nosotras y nosotros también como personas, digamos, porque a veces las decisiones que se tienen que tomar con las niñas y los niños son bastante duras. Y son duras por las propias experiencias de los niños y las niñas. Yo no es mi área, pero en algún momento cuando estudié y después cuando trabajé, digamos, fuera de la universidad, en la realidad social, por decirlo de alguna manera, me vinculé varias veces con los centros de orientación diurna, se llamaban los COD, donde los menores en situación irregular tienen una estadía más larga, digamos, o tenían en ese tiempo una estadía más larga, que ahora igual son más o menos como los centros de acogida, pero en ese momento tenían otro nombre. Porque en realidad el sistema en sí mismo no ha cambiado mucho, a veces cambian los nombres, no cambia mucho el sistema, desgraciadamente. Y en realidad, bueno, yo igual tenía ahí como como uno tiene como ciertos prejuicios, va con ciertas cuestiones políticas o ideológicas, en donde piensa que con mucho voluntarismo, si ustedes quieren, se van a resolver muchas de las cosas que nosotros vemos. Y no es así. Yo ahí me di cuenta, por ejemplo, trabajando con menores en situaciones complejas, me di cuenta que es un trabajo muy duro en realidad. Me tocó una vez entrevistar a varios niños hombres. A mí siempre me han interesado mucho los temas de género también, y las relaciones entre los hombres y las mujeres, la heterosexualidad y todo este como sistema de opresión también que de alguna manera las mujeres eh, vivenciamos en estas sociedades patriarcales en las cuales nosotros vivimos, capitalistas y patriarcales, perdón. Entonces, en esa entrevista que me tocó hacer, que era como aplicación de un instrumento y todo, fue bien duro para mí, fue bien duro porque resulta que ahí me di cuenta que mi voluntad no iba a poder hacer mucho con los chicos que yo estaba entrevistando, que eran en general menores entre 8 y 12, 13 años, los que me tocó entrevistar. Y ellos tenían una vida, unas vivencias de muy chicos, yo diría que de guaguas muchos de ellos, de mucho abandono, de mucha vida en la calle, con códigos culturales que son bien complejos y en donde incluso habían vivenciado abuso y también habían abusado ellos de otros niños más pequeños o niñas más pequeñas. Y uno se va dando cuenta que yo no estoy culpando a los niños para nada, sino que estoy diciendo que en esa relación que una como trabajadora social con un colectivo, en este caso la niñez
pauperizada y la niñez, digamos, vulnerada de nuestro país, para mí, con mis propios códigos culturales, políticos, si ustedes quieren, éticos, resultó muy duro. O sea, yo en realidad ahí aprendí que eh, es difícil en realidad enfrentar los niños y las niñas que vivencian una vida tan dura como es. Por cierto que hay colegas nuestras y colegas nuestros que son maravillosos haciendo eso, pero que se preparan y que en realidad, además de prepararse como teóricamente, disciplinarmente, metodológicamente para poder hacerlo, también tienen que trabajar mucho sus propios procesos personales. Porque, por ejemplo, a mí me pasó, yo ese trabajo lo hice, yo ya tenía un hijo y, y en realidad, sabes que terminé como angustiada con ese trabajo, porque claro, uno empieza a proyectar en su propia vivencia, digamos, las carencias de otros sujetos, en este caso niños marginados por la sociedad, que ellos no tienen ni una culpa. Entonces, esa interacción es la que a mí me gustaría que ustedes pudieran ir de alguna manera vislumbrándola cuando vayan haciendo su proceso, porque las experiencias en las cuales nosotras y nosotros trabajamos son experiencias bien duras, no son experiencias fáciles, digamos. Y para eso también tenemos que estar, nosotros tener un buen andamiaje como seres humanas y humanos para poder confrontar esa situación. Pues si no, igual nos hacen daño. Por eso, las interrelaciones a veces nos dañan también. Entonces, ahí hay, digamos, alguna aportación en esa materia. Bueno, de la intervención directa que nos dice la de Roberti, ella dice que hay 5 tipos, y esta intervención ya aquí no están, si ustedes pueden ver, no están como de alguna manera los sujetos de manera directa, pero sí a nosotros aquí nos toca organizar documentación, nos toca programar y planificar, eh, organizar documentación. Generalmente uno antes trabajaba con unos archivos, con Cardex, las instituciones tenían así unos tremendos aparatos donde tenían carpetas por cada uno de los usuarios. Ahora, en general, uno trabaja con archivos todo digitalizados, todas las instituciones públicas en este país, casi diría yo que tienen desde la década de los 70 en adelante casi todo de alguna manera digitalizado, y eso para ustedes sobre todo que son nativas y nativos digitales, es una cuestión es un recurso muy importante, pero sí nos toca a nosotros eh, tener, digamos, conciencia que vamos a trabajar con carpetas, con archivos, aunque sean digitales, vamos a tener que trabajar con la historia de las personas, de las comunidades, de las familias con las cuales trabajemos, y eso significa que yo voy a tener que leer mucho, voy a tener que zambullirme en esas historias, en esas carpetas, en esas fichas, en las fichas de salud, en las fichas clínicas, en las fichas psicológicas, en las fichas, no sé, de vivienda. Voy a tener que conocer al sujeto que tengo al frente, a la familia que tengo al frente, y por lo tanto tengo que ser capaz también de organizar mis propios archivos, mi propia documentación para hacer frente a donde yo estoy. También voy a tener que programar y planificar. Nosotros ya próximamente en la metodología que ustedes van a ver el próximo semestre, se van a meter de lleno en lo que es planificación y programación de tareas, de acciones pequeñas en un primer momento, cumpliendo ciertos objetivos, pero van a empezar a mirar instrumentos de planificación para empezar a ordenar su intervención de manera lógica, de manera secuencial y más o menos ordenada, que no necesariamente significa que se dé así, porque la realidad todo se da al mismo tiempo, pero yo tengo que tener un cierto orden digamos, en mi estructura mental para saber qué procesos tengo que activar en ciertos momentos, o cuáles se activan antes, como para yo ir de alguna manera distribuyendo a veces recursos, a veces capacitaciones, a veces capacidades, un montón de cosas que ustedes van a ir eh, desarrollando en el futuro. También hay que hacer acciones de intervención en el entorno con otros actores, ya sea
digamos, con grupos, a veces tengo que ir a explicar cosas, tengo que hablar con otros profesionales, tengo que hablar con otros proyectos, con otra gente, tengo que hablar con autoridades, con alcaldes, con CERCLAC, con personas que trabajan en planificación, con personas que dan recursos, en una infinidad de cosas, y ahí algo que salió en la última vez que nos juntamos, acá con un grupo, que tuvimos que de alguna manera empezar a exponer algunas cosas. Yo tengo que tener dominio de palabras, tengo que pensar que mi intervención en trabajo social se hace a través de el hablamiento, digamos, ¿no? Del diálogo. Yo tengo que saber expresar ideas y de manera ordenada, concreta, directamente al grano, bien fundamentada, de modo que el interlocutor, que a veces es la persona que toma las decisiones para darnos los recursos para eh, implementar cierto programa, tiene que comprenderlo a cabalidad. Y yo no siempre hablo con trabajadores sociales. A veces hablo con médicos, a veces hablo con arquitectos y a veces hablo con ingenieros. Y eso significa que de alguna manera yo tengo que entender su lenguaje, porque las disciplinas son códigos, son lenguas, son textos, son de alguna manera, si ustedes quieren, conceptos que yo tengo que comprender para poder dirigirme a esas personas. Lo mismo con las culturas con las cuales yo, eh, con las cuales yo trabajo, con las cuales voy a, con los grupos, con las familias o con las comunidades con las cuales yo voy a estar inmersa. Si yo voy a trabajar con migrantes haitianos, tengo que ir y estudiar de Haití. Tengo que saber que el creolé es la lengua, que el creolé es parte del francés y parte de la lengua nativa haitiana, que se conformó un propio idioma que es propio de Haití y de algunas clases haitianas, y que hay el creolé es distinto, y así. Tengo que entender esa cultura, tengo que entender que esa cultura tiene códigos absolutamente distintos de los míos o de la cultura chilena, o incluso de la cultura mapuche si esas personas viven aquí, y que de alguna manera yo tengo que mediar en eso. Y para eso, de alguna manera yo tengo que ser un muy buen conversador. Yo tengo que ser una muy buena conversadora. Tengo que ser capaz de comunicar, porque uno no hace trabajo social sin comunicación. No, el trabajo social no se hace por WhatsApp, ni se hace por correo electrónico. Y yo a eso le pongo harto hincapié porque ustedes, al ser nativos digitales, tienen tienen muchas capacidades al respecto, pero también tienen ciertas debilidades al respecto. Y eso hay que trabajarlo desde ya, desde ahora. Porque, Profe, adelante, no sé quién está hablando, pero adelante, dile. buenas tardes. Bueno, Quería preguntarle algo sobre lo de programación y planificación. dígame. Lo que pasa es que yo he visto la he visto harto la palabra sistematización y no sé de verdad cómo a qué se refiere como tal. Y lo otro, igual la palabra como he escuchado un rol interdisciplinario. No Ajá, sé si tiene que ver con eso de colaborarse entre profesionales, lo que sale en el punto 4. sí, sí, sí. La interdisciplina tiene que ver con eso. No sé quién está hablando, Martín, ¿o no? Sí, profe, yo. Ah, sí, sí, ya. Es que aquí apareció una pantallita. Sí, Martín, mira, la interdisciplinariedad tiene que ver con justamente la posibilidad de que varias disciplinas, varias profesiones que se asientan en disciplinas, como la psicología, la antropología, la medicina, la pedagogía, eh, la arquitectura, la ingeniería, puedan trabajar de conjunto. Nosotras o nosotros como trabajadores sociales, en general, hacemos harto trabajo interdisciplinario. Porque, por ejemplo, cuando trabajamos en Servio trabajamos con constructores civiles, arquitectos, ingenieros. Cuando trabajamos en el hospital, trabajamos con médicos, con enfermeras, con nutricionistas, con kinesiólogas, con psicólogas. Cuando trabajamos en el área de educación, trabajamos con pedagogos, con psicólogos, con terapeutas ocupacionales, con eh,
parvularia, ¿me entiendes? Entonces, de alguna manera, eso es la interdisciplinariedad, la posibilidad de trabajar de conjunto, en equipo, trabajo en equipo con otras disciplinas. Y eso quiere decir que yo, de alguna manera, tengo que conocer, ¿cierto? Tengo que instruirme, si ustedes quieren, de qué se trata esa disciplina. O sea, ¿qué es lo que hace el ingeniero? Sí, yo sé, el ingeniero calcula el puente, pero yo tengo que entender lo que hace el ingeniero al hacer su puente, como para en algún minuto llegar a conversar con él acerca de que no le puede echar tan poco cemento al puente, porque si no la cuestión se va a caer cuando la gente pase con la carreta por arriba, ¿me entiendes? O que la casa no puede ser tan pequeña el arquitecto, porque en realidad ahí se produce hacinamiento, se produce, no sé, violencia intrafamiliar, se produce abuso sexual a veces, ¿me entiendes? Y ahí es donde yo interdisciplinariamente estoy dando cuenta de mi formación, de mi conocimiento a la toma de decisiones de equipo, ya sea en medicina, ya sea con otros. Y lo que usted consulta acerca de la sistematización es un proceso distinto. La sistematización es una forma que nosotros, las trabajadoras y los trabajadores sociales tenemos, pero que también algunas otras profesiones del área social la hacen, que es en el fondo ser capaces de, una vez que hemos intervenido, una vez que hemos desarrollado procesos de intervención, nosotros somos capaces de mirarlos así como para atrás, ordenarlos y sacar una, si ustedes quieren, una lección de ese proceso. Sistematizar es ser capaz de revisar la práctica, leer, ya una vez que yo he cerrado el proyecto, lo sistematizo porque lo ordeno, veo si cumple los objetivos, pero no solo lo evalúo, sino que también soy capaz de sacar el aprendizaje que ese proyecto me entregó. Es una forma, la sistematización, de producir conocimiento en torno a nuestra intervención. Es una forma de mirar críticamente nuestra intervención y producir conocimiento respecto de ella. Y esa es una gran herramienta para el trabajo social. De hecho, una de las formas en las cuales ustedes se pueden titular es a través de la realización de una sistematización de su proceso de práctica profesional. O sea, usted está en un año en una institución haciendo su práctica y después, al cabo de un año, a usted va a tener un mes como para ser capaz de acuerdo a ciertos objetivos de su práctica, y en conjunto a veces con la misma gente con la cual yo trabajé, ser capaz de sistematizar ese proceso y sacar las lecciones para el trabajo social, para la disciplina, para mi propio quehacer, tuvo, digamos, esa intervención. No sé si le respondí, Martín, si se entendió. Igual es un proceso bien complejo que ustedes van a aprender a hacer. De hecho, van a tener una asignatura de sistematización. Entiendo que ahora la asignatura de sistematización se da más o menos en tercer año y la dicta la profesora Jimena Briceño. Yo también la he dictado, pero en este rato la dicta la profesora Jimena Briceño. No sé si quedó claro, Martín. Y, profesor, entendí que era como una forma de generar conocimiento a partir de la misma práctica del trabajo social, algo Exacto, así, exacto, tal y cual como usted. como de ordenar las cosas igual, algo así. Como de ordenar, como en el fondo de sacar aprendizaje de lo que uno programa, planifica e implementa. ¿Me entiendes? Entonces, puede ser que la sistematización en algún rato esté dentro de la planificación, como una etapa más que hay que hacer. O como puede que no, porque hay proyectos que en realidad nunca sistematizan, sino que se implementan nomás, y al otro año no dan los recursos para volverlo a hacer. O hasta que a veces viene un nuevo gobierno y dice, a ver, no, aprendamos de esto, veamos, sistematicemos lo que tenemos, a ver, hay que releerlo para poder sacar en el fondo ciertas conclusiones y para ver si lo que realmente hemos hecho ha sido un aporte o no. Entonces ahí es donde nosotros remiramos, en el fondo hacemos una investigación acerca de la intervención. Es muy interesante. Tiene una metodología, se hace de una manera, digamos, no es un instructivo.
pero sí hay una forma de leer, igual que cuando uno investiga la realidad tiene un método científico, hay un método, yo me planteo ciertas hipótesis, ciertos supuestos, me planteo ciertos objetivos, me planteo ciertas preguntas, me planteo cierta muestra, voy al campo, recojo la información, ordeno mis datos. Uno habla ahí de sistematizar, porque cuando hablamos de datos cualitativos, los ordenamos de alguna manera y sacamos ahí de alguna manera un ordenamiento, sacamos una producción de conocimiento, en cierto sentido. Entonces por ahí va, ¿sí? Van a ir profundizándolo, lo van a profundizar más. En realidad, sistematización es un curso entero de un semestre, así que hay algo que aprender de eso. Y van a ver varias cosas bien bonitas además. Además se puede sistematizar de muchas formas, ¿eh? Incluso a veces un documental es una sistematización. Se puede hacer hasta en video. Y eso es lo interesante ahora, de poder tener varias formas de llegar a esa sistematización. Espero haber respondido. Después, como otro tipo también de intervención indirecta, teníamos la colaboración entre profesionales, algo de eso consultó Martín y que tiene que ver con la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo, o sea, colaborarnos con otros, y un quinto tipo, que es la intervención a nivel de organizaciones, y que tiene que ver no con actuar directamente con las personas de la organización, sino que más bien con gestiones de tipo administrativas, que a veces tienen que ver con el traspaso de recursos, incluso a veces con hacer el proyecto, digamos, de una organización. Entonces hay una intervención ahí a nivel organizacional, pero que no significa trabajar con la gente. Y hay otra colega académica también, la Teresa Samanillo, que es una trabajadora social, también ella es cientista política y es socióloga, digamos. Y la Teresa Samanillo plantea, digamos, de alguna manera, como funciones del trabajo social, algunas que de alguna manera están más, si ustedes no sé, yo desde mi perspectiva analítica, están más, de alguna manera, se condicen, son más parecidas, por decirlo de alguna manera, a los planteamientos que hace Anderegg, entiendo, Kirchnerman y otros latinoamericanos, que plantean como algunas funciones propias del trabajo social, como son investigar, diagnosticar, coordinar, organizar, evaluar y sistematizar. Y aquí aparece de nuevo, Martín, la sistematización como la recogida de la experiencia de todos los actores. Entonces, se ordenan las funciones del trabajo social de acuerdo a lo que dice la Teresa Samanillo, con la investigación como la primera forma de abordar la realidad. Yo ahí observo y conozco la realidad con los actores. Con los actores, no conozco la realidad de los actores o para los actores. No es que yo voy a ir a ver la realidad y se las voy a contar a la señora, ni voy a ir a recoger esa realidad o eso que hay ahí para contárselo a la institución. Yo tengo que con los actores con los que yo voy a trabajar, con las mujeres, con las niñas, los niños, con los jóvenes, con las personas adultas mayores, con las personas en situación de discapacidad, con los migrantes, con quien sea que yo voy a trabajar, con las personas que están en la cárcel, no sé qué, yo voy a conocer la realidad de esos actores, voy a hacer un proceso de investigación con ellos, de conjunto. Ahí hay una forma de investigar que a mí me gusta mucho, que es la investigación-acción participativa, que yo la he desarrollado a partir del trabajo comunitario, y he formulado proyectos de investigación de ese tipo particular de investigación, que es una forma de investigación social que de alguna manera ¿cómo podríamos decir? Se formula desde un paradigma, ustedes saben que la investigación social, hay dos paradigmas más o menos que confluyen en lo que es la investigación social, uno que es el positivismo, ¿cierto? El positivismo que de alguna manera recoge todo lo que
significa o que abarca todo lo que significa lo cuantitativo de la investigación social, y un paradigma más fenomenológico cualitativo que recoge todo lo que las personas interpretan, sienten, piensan de la realidad social. Ahí hay dos paradigmas. Uno que trabaja con datos duros, ¿cierto? Y otro que trabaja más con las personas, lo cualitativo. Ustedes lo conocen como entonces la metodología. Asimismo aparecen los programas de trabajo social, metodología cuantitativa, metodología cualitativa. Pero hay un tercer paradigma, otro paradigma, que se llama un paradigma sociocrítico de investigación. Sociocrítico, porque se instala ese paradigma a partir de la filosofía marxista, a partir de los desarrollos de Falsborda, un brasileño, un colombiano, de un sociólogo que trajo el marxismo a la investigación social y dijo: aquí, para entender la realidad de los sujetos, tenemos que con ellos hacer procesos de investigación de conjunto. O sea, ellos también pueden convertirse en investigadores de su propia realidad. Y ahí entonces hay un proceso metodológico que se hace a partir de ese paradigma, que por cierto incorpora elementos de la metodología de investigación cuantitativa y de la metodología de investigación cualitativa, y se constituye esa forma de investigar a través de un grupo motor que se conforma por los investigadores profesionales y la propia gente de la comunidad o de los grupos con los cuales yo estoy trabajando. O sea, la gente se convierte en investigadores en su propia realidad. A mí particularmente ese método me gusta más, pero ustedes lo van a ver en otro momento. Yo se los cuento así muy a la pasada, pero para que vean que hay formas y procesos con los cuales yo puedo trabajar con los actores en investigación inclusiva. También yo, o la Teresa Samanillo, la Teresa Samanillo propone el diagnóstico como una forma de problematizar la realidad y de definir de conjunto con las personas las principales situaciones que se pueden abordar. Problematizar significa que yo puedo ordenar mis problemas con las personas, o sea, puedo hacer técnicas y consultar a las personas cuáles problemas son más urgentes y cuáles son de mediano plazo y cuáles son de un plazo un poco más largo. Y a través de ello también puedo, como la problematizo esa realidad, puedo ir abordando de manera diferenciada esas problemáticas. Esa es la forma de diagnosticar que nos propone la Teresa Samanillo. Después, yo también tengo que, al tener conocimiento de la realidad, tengo que tener formas de coordinar ciertas acciones o actividades con otros actores, lo que se denomina la gestión institucional. O sea, tengo que ser capaz de articular con el hospital, con Servio, con las diferentes instancias institucionales, procesos para aportar a en el fondo, al mejoramiento de los problemas de las personas. Para ello yo organizo, establezco un programa, en general un plan de trabajo que establece objetivo, duración, tiempo, materiales, recursos, todo lo que necesito. Tengo que tener incluso dentro de ese plan, un momento de evaluación. O sea, de alguna manera yo tengo que ser capaz de mirar cada 3 meses, cada 6 meses, una vez al año, cada 5 años, no sé cómo se esté configurada la institución o el lugar donde yo esté trabajando. Tengo que ser capaz de mirar si los objetivos se han cumplido o no, si las metas se han alcanzado o no, si tengo que ser capaz de evaluar en conjunto con las personas de la comunidad si es que hemos logrado los objetivos que definimos que vamos a lograr. Y si no lo hemos logrado, tengo que ser capaz de analizar el por qué no lo he logrado, para poder a la próxima vez mejorar ese proceso. Y también esta colega incorpora la sistematización como el proceso que se da cuando yo miro esa intervención en conjunto con las personas con las cuales estoy trabajando y de alguna manera genero conocimiento y perspectiva, o sea, genero de alguna manera posibilidades de mirar el futuro respecto de la propia práctica que he hecho. O sea, cómo lo que hicimos durante 6 meses, o la intervención que hicimos durante un año, o los talleres, por ejemplo, que yo estoy haciendo con mujeres en Quiepe desde hace 3 meses, de alguna manera, ¿qué significan esos talleres para ellas, para su futuro? ¿Cómo les gustaría seguir? ¿Qué es lo que les gustaría incorporar en los procesos futuros de articulación en conjunto con el observatorio desde donde estoy, o con la universidad desde donde estoy? Eso creo que, no sé qué hora es. ¿Qué más les puedo contar? No sé cómo estoy aquí por la hora. Sí, está un momento.
Gracias. Mira, justo. Justo. No, lo voy a hacer mejor. Me gustaría saber, a propósito de lo que Martín dijo, voy a dejar de compartir aquí. Me gustaría saber, bueno, este PPT o esta presentación que la diseñó hace un tiempo la profesora Dani, porque ella le pega toda esta cosa de estos programas. yo soy más del PPT, pero bueno, la Dani que sabe más. Ella hizo este bonito, no sé cómo se llama, bueno, PPT, no sé. Se los vamos a dejar ahí para que ustedes también lo vean, para que esté a disposición de ustedes, para que vayan ordenando esto, o vayan aprendiendo más finamente estas funciones de acuerdo a las distintas autoras, para que después cuando vayan a metodología ya del trabajo social, ustedes puedan ir digamos, dando cuenta a las profesoras con las cuales ahí trabajen, de los diferentes autores y de los diferentes procesos metodológicos que los autores plantean a partir de estas funciones, porque van cambiando de alguna manera el modo en que nos acercamos a la realidad desde distintos autores y desde distintas teorías, desde distintas propuestas teóricas. Y ahí uno después va viendo que la institucionalidad en general es mucho más, se acerca mucho más a un modelo de planificación social, y hay otras instancias que se acercan mucho más a un modelo de, no sé, puede ser más de educación informal, u otros más de investigación participativa, y distintas formas de modelo. Pero eso es un aprendizaje ya más específico. Probablemente lo van a comenzar a hacer el próximo año. Eso puedo contarles. No sé si hay alguien que no haya entendido, así como Martín preguntó, que me parecieron excelentes sus preguntas. ¿Alguien más tiene consultas, dudas acerca de alguna palabra, algo que no se haya entendido? Cuéntenme y les digo. Si no hay dudas, nos veríamos el próximo lunes, entiendo. Ahí el próximo lunes vamos a conversar acerca de la actividad presencial del día miércoles. Y desde ya, no olvidar que le comenten ahí por el WhatsApp que ustedes tienen, a la estudiante ayudante quienes van a ir a la actividad práctica para poder avanzar en eso, para ver todos los temas que hay que trabajar en eso. Eso les cuento. No sé si hay alguien que quiera decir algo, nadie quiere decir nada. Puedes dejar de grabar, María Paz, y ahí no tienes que parar tu computador, sí. Tienes que dejarlo nomás grabando. ¿Sí? A ver, ¿qué dice aquí Benjamín? Tiene una consulta.